ilustre colegio oficial de doctores y licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid. Pero nuestra marca, porque responde a la naturaleza de la institución, es Colegio Oficial de Docentes. Somos los docentes desde 1899. Por lo tanto, están ustedes en su casa. Bienvenidos y muchísimas gracias. Y tengo que decir además que desde la Junta de Gobierno, yo soy el decano de la Junta de Gobierno, mi nombre es Roberto Salmerón, estamos muy contentos y orgullosos de las actividades que doña María Luisa González Montero de Espinosa viene desarrollando, capitaneando el grupo de Epinut y capitaneando también estos congresos que se vienen celebrando ya desde hace una década, con la inestimable aportación y colaboración de don Alfredo Baratas por parte de la Facultad de Biológicas de la Universidad Complutense y don Antonio Brandi en singular desde la editorial Santillana, que con notable acierto y con notable eficacia y brillantez publica desde Santillana los libros de actas antes y ahora los libros de comunicaciones del Congreso. Muchas gracias porque están muy bien editados desde el primero. Muchas gracias. Es un auténtico placer. Es una aportación significativa que agradecemos desde, bueno, también lo agradece María Luisa desde Epinut y todo. Y muchas gracias también a la Facultad de Biológicas por esta colaboración que en este caso concreto pues se remonta ya hace una década. Y luego también muchas gracias a todos ustedes que me imagino que han colaborado o han participado de alguna forma en alguno de estos congresos y con toda seguridad en el último, espero. Y nada más, están ustedes en su casa. Te agradezco también a don Gabriel Pinto la conferencia que va a pronunciar a continuación de este pequeño y breve acto. Muchas gracias por su presencia y espero que sea para todos estupenda, ilustrativa y nos ayude o disminuya en alguna medida nuestra, por lo menos mi gran ignorancia. Tiene la palabra doña María Luisa González Montero de Espinosa. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por estar aquí y por supuesto muchas gracias por haber participado en esta quinta edición y en muchos casos en ediciones anteriores. Estaba yo pensando cuando venía para acá que bueno, pues que ya hace 10 años que comenzamos la andadura del Congreso. Como antes estaba yo exponiendo en la Junta de Gobierno, todo ha sido como un niño pequeño que poco a poco nos ha ido creciendo y entonces este año ya ha cumplido su mayoría de edad y se ha transformado en Congreso Internacional. Entonces esa es el primer enorme cambio que ha habido en este quinto Congreso, se ha transformado en Congreso Internacional. El siguiente cambio que ha sido también importante es que antes empezó siendo solo de Biología y Geología en la primera edición, luego lo aumentamos a Física y Química y ahora hemos metido el ámbito STEM, porque evidentemente ese ámbito están todas las ciencias relacionadas y entonces hemos ya metido el conjunto de ciencias que por otra parte en ediciones anteriores nos iban pidiendo determinados profesores docentes en universidad o en instituto. En la tercera historia que hemos metido, la tercera aportación que hemos metido es que lo hemos ampliado a todos los ámbitos educativos, es decir, que aquellos, digamos, profesores universitarios o incluso profesores de primaria que quieran presentar alguna ponencia sobre sus experiencias en el aula, etcétera, pues también lo puede presentar. Y la última, que esa ha sido, digamos, en el último momento, muchos profesores nos habían pedido que, por favor, en lugar de llamar al libro Actas del Congreso, le llamáramos de otra manera, porque así, bueno, pues figuraba, podían meterlo en los sexenios universitarios, lo podían meter y entonces ya le hemos quitado el nombre de Actas. Y ya como casi os cuento yo en todas las presentaciones, pues hoy os anuncio que, bueno, pues en el año 2020 será la 6ª edición del Congreso. Las fechas más o menos van a ir como siempre, es decir,
Pues la primera circular será alrededor del 15 de septiembre, mandaremos la primera circular diciendo que se va a hacer el congreso. La segunda circular, en la cual se establecen las fechas de matrícula, etcétera, la mandaremos aproximadamente por el mes de noviembre. También la fecha tope de recepción de resúmenes y las matrículas será alrededor del 15 de enero, ya os iremos diciendo las fechas exactas. El programa provisional, bueno, luego evidentemente se seleccionarán las ponencias, etcétera, a partir de los resúmenes. La recepción de los resúmenes será junto con la matrícula el 15 de enero. El programa provisional que haremos será un mes más tarde, alrededor de febrero. El definitivo lo haremos en marzo y, como siempre, pues en abril aproximadamente tendrá lugar la sexta edición. Y luego ya, bueno, pues haremos también todo el mismo protocolo de más o menos en junio, pues lo que haremos es que mandéis los artículos, etcétera, etcétera. Y como os digo, también en la próxima edición no se llamará actas, sino que le pondremos otro título. Además de esto, pues también, como siempre, quiero agradecer a todas las instituciones que han colaborado activamente en la celebración. En primer lugar, obviamente, al Colegio Profesional de la Educación, la Universidad Complutense de Madrid, la Editorial Santillana y mi propio grupo de investigación, un grupo reconocido por la UCM, que es el Grupo EPINUD, porque todo este congreso a mí prácticamente me sería imposible hacerlo si no contara con el apoyo del grupo. Y también queremos agradecer a la Facultad de Educación, que nos dio cobijo para hacer el 5º congreso, el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, que directamente nos da publicidad a todos sus colegiados y nos hace aportaciones importantes, la Real Sociedad Española de Química y Física, que también, además de darnos publicidad, nos da aporte económico, la Real Sociedad Española de Historia Natural, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Madrid I+D, y estos son los que han colaborado este año, y el Colegio Oficial de Físicos. Y yo ya, pues con esto me vale. Solamente, bueno, pues quiero agradeceros que, por supuesto, el congreso sería imposible sin vuestra participación, sin que, digamos, participáis activamente por vuestra profesionalidad en el aula, por el interés por la innovación, con lo cual este libro y el congreso, bueno, pues se debe exactamente a vuestro trabajo. Muchas gracias a todos. Así le deja. Don Alfredo, tiene usted la palabra. Bien, buenas tardes, muchas gracias al colegio, a su decano, gracias a mis compañeros de mesa y, por supuesto, gracias a todos ustedes por estar aquí. Es cierto que nos hemos rendido en este congreso y hemos puesto una palabreja impronunciable, STEM, que no debe hacernos olvidar que es lo realmente importante de la actividad docente, que es la relación entre el profesor y el alumno y la capacidad del profesor para hacerle la enseñanza una cosa activa y atractiva para sus estudiantes. Probablemente esto lo he contado muchas veces, probablemente alguno de ustedes ya me lo ha oído contar alguna vez. Decía mi admirado José Castillejo, el secretario general de la Junta para Ampliación de Estudios, que él creía que un colegio no era un edificio con un profesor y sus alumnos dentro, sino que un colegio era un profesor y sus alumnos trabajando rodeados de un edificio. Yo estoy absolutamente convencido de que eso es verdad, ¿no? Que el colegio, el instituto, la facultad se vertebran sobre sus profesores y sobre sus alumnos, y que estos son realmente la columna vertebral del proceso educativo. Y ese proceso educativo es imprescindible para tener personas formadas y competentes en sus relativas disciplinas, pero sobre todo, y de nuevo aludo a mi admirada Institución Libre de Enseñanza, es imprescindible para tener ciudadanos cabales, sensatos, informados y dispuestos a afrontar los retos que el futuro nos va a deparar. Y realmente creo que este congreso, a lo largo de sus 5 años, un
sus 5 ediciones, sus 10 años, ha conseguido demostrar que ese tejido vital del profesorado existe y que hay mucha gente en nuestro país y desde luego en nuestro entorno en el que nos movemos muy dispuesta a asumir esos retos, a asumir esos esfuerzos y además en este foro contárselo a sus compañeros para que hagamos ese noble arte de la imitación y de la emulación. Nada más, muchas gracias. Yo creo que el Congreso sale cada año más favorecido de la presencia de ustedes, que son, como he dicho antes, la columna vertebral del proceso educativo. Muchas gracias. Pues tiene la palabra don Antonio Brandi. Gracias, Roberto. Lo has practicado, tío. Bueno, no hay problema. Me uno al agradecimiento de mis compañeros de mesa en todos los sentidos. Roberto, a Marisa, a Alfredo, a ustedes por estar aquí, por participar y por hacer que el Congreso sea el Congreso. Es verdad que hemos cambiado mucho. Este año ha sido un cambio muy grande, muy grande. No solamente por lo que pone en la portada del libro, que lo pone y que es importante para las personas que publican en él, sino porque hemos ampliado mucho, como decía Marisa al principio, hacer que ese abanico que conforma el Congreso sea más grande, lo ha enriquecido muchísimo. Pero, como decía Alfredo también, eso es lo bueno de ser el último, como decía Alfredo también, el Congreso tiene un objetivo fundamental y es tener un lugar, tener un sitio donde compartamos todas las experiencias, donde podamos aprovechar, donde todos pongan un pequeño granito de arena, pequeño o grande, y al final pues todos salimos enriquecidos. Lo bueno que haya sido internacional, pues es que vemos otros ámbitos distintos. Lo bueno de que vengan matemáticos, ingenieros, químicos, físicos, biólogos, geólogos, es estupendo. El hecho de que vengan de primaria, para mí es mucho más estupendo. De hecho, este libro, que lo edito personalmente además, yo disfruto muchísimo, muchísimo. Generalmente, para que ustedes hagan una idea, la cantidad o el porcentaje de personas que terminan enviando el resumen y el trabajo es pues entre un 50 y un 60% de los que participan en el Congreso. A mi parecer es poco, y sobre todo por varios motivos que además se van a mantener. Uno es que el Congreso está a un precio muy razonable, que se celebra cada 2 años y que seguimos publicando el libro con esto porque pensamos, y en Santillana además lo pensamos y muy en serio, que esto tiene que ser algo común. Es decir, alguien o un equipo o unos profesores, unas profesoras, un equipo docente o alguien de un museo o alguien de un centro de interpretación o cualquier persona que haya tenido el trabajo y que se haya tomado la molestia de haber participado en el Congreso y haberlo aportado, yo creo que el hecho de ponerlo negro sobre blanco es muy importante precisamente para eso, para compartirlo. Animo, y lo animaré también el día que hagamos el Congreso, a que se participe. Está ahí. Yo me lo paso muy bien, me lo leo todo, aprendo muchísimo, lo puedo asegurar, aprendo muchísimo con esto y son aportaciones muy, muy interesantes y muy enriquecedoras. Entonces, bueno, pues ahí está el libro, lo colgaremos en la página web del Congreso, en la del CDL, en la de Santillana y bueno, pues es absolutamente libre para que lo podáis utilizar, para que se pueda compartir y cuanto más se comparta, mejor. Y eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Sí, ahora vamos a presentar al conferenciante, el doctor Gabriel Pinto. Vamos a bajarnos nosotros.
ahora vamos a presentar al doctor Gabriel Pinto. Digamos, tenemos un conferenciante de lujo, además, ahora hemos estado hablando y desde la segunda edición ha colaborado activamente en el Congreso, ha trabajado en él, ha presentado ponencias, es doctor en Química por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Ingeniería Química de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Politécnica de Madrid, ha impartido enseñanza de Química para alumnos de ingenierías y cursos sobre didáctica de las ciencias, ha participado en 70 procesos de proyectos de investigación, es autor y editor de muchísimos libros, tanto de enseñanza como de divulgación de la química, ha recibido una veintena de premios de excelencia docente, innovación educativa, investigación, divulgación científica, gran cantidad de conferencias sobre temas de enseñanza, o sea, didáctica en distintas ciudades españolas y extranjeras, Estados Unidos, Argentina, Rusia, Alemania. Ha colaborado y organizado jornadas para profesores, es miembro de diversos comités editoriales de revistas y de sociedades científicas, es presidente del grupo especializado de didáctica e historia de las Reales Sociedades Españolas de Física y Química, que colaboran activamente en el Congreso, y fue elegido embajador del proyecto educativo europeo Scientix, que promueve un aprendizaje del área STEM en todas las etapas educativas. Y todavía me he dejado muchas cosas. Entonces, nos va a hablar sobre recursos didácticos para la educación STEM, un tema que sabe mucho. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias. Muy bien, pues comentaba primero que me gustaría darlo un poco andando por la sala, como se dan las clases, pero por el tema de la grabación pues es más recomendable darlo desde aquí. Entonces pido disculpas porque es un poco más del profesor aquí y los oyentes en esa otra parte, ¿no? Bien, en primer lugar me gustaría agradecer a las personas, que al final es lo más importante, que organizan este congreso y hacen la edición del libro. Marisa González, que lleva pues ya 10 años organizándolo, Alfredo Baratas y Antonio Brandi, que como se ha dicho antes, pues editan con mucho primor este libro y organizan las jornadas, etc. Por supuesto también a Roberto Salmerón, el decano del Colegio Profesional de la Educación, y Ángel también, que está por allí, que es el artífice de las páginas web que nos sirven para comunicar luego pues todo el congreso y anticipar el siguiente, etc., ¿no? Y una vez agradecido a las personas más involucradas, pues a las instituciones, esencialmente el Colegio Profesional, que es el que promueve este congreso, el Grupo de Epidemiología Nutricional, EPINUT, de la Universidad Complutense de Madrid, y Editorial Santillana. Son los artífices de que podamos hacer el congreso y la publicación que se presenta hoy, ¿no? Y por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes por permitirme pues hacer una de las cosas que más me gustan, que es compartir mi experiencia de profesor entre colegas. Y sobre todo pues en el entorno de un congreso que la verdad es que yo diría que es casi mi preferido, de los más importantes para mí, porque tiene un ciclo que veo muy interesante. Durante un año sabes que va a ser el congreso, ya sabemos todos que en abril se va a celebrar, vamos viendo cuándo son las ponencias, etcétera. El precio es muy asequible, hoy día los congresos científicos pues son 400, 500 euros, entonces la verdad es que es un precio pues muy asequible y sobre todo pues te da la posibilidad de participar luego con calma, meses después, en editar un libro que se revisa y que se cuida. Entonces, nada menos que con la editorial Santillana. Entonces yo se lo recomiendo a todos los profesores de todas las etapas educativas, que es una oportunidad pues muy interesante, ¿no? Bueno, por aquí arriba he representado un poco los logotipos también de las instituciones que represento. Esencialmente soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y llevo, pues precisamente calculaba que llevo justo en esta semana un tercio de siglo dando clases en el mismo sitio. Claro, empecé el 8 de enero de 1986, entonces llevo un tercio de siglo involucrado como docente en la enseñanza y unos 20 años más, anteriormente, pues involucrado como estudiante, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es un poco una celebración también de mi actividad, ¿no? Bien, en principio, de lo que vamos a hablar hoy es algo que a mí pues me ha interesado mucho, me inquieta,
Y desde que empecé también como docente, pues una función que me parece interesante es que, claro, cuando terminas la carrera de Ciencias Químicas, nadie te ha enseñado a enseñar. Sueles hacer entonces el CAP, haces otra serie de cursos, y fui introduciendo una serie de conceptos que me llamaban la atención, que a veces se ponían de moda, luego a veces se quedaban obsoletos, pero me interesaban. Muchas veces se han criticado mucho, entonces voy colocando ahí, pues he tenido que ir quitando porque ya no entraban, pero algunas de las herramientas pues más típicas que hay para el ámbito educativo. Mi primer encuentro fue un poco con la teoría de que si el conductismo o el constructivismo, que será muy conocido para casi todos los de aquí. Luego, en la propia universidad, con todo lo que ha significado el proceso de Bolonia, que aunque empieza en 2010, ya una década antes hablábamos de conceptos como ECTS, etc. Y el tema de las competencias, algo que está muy relacionado con la educación STEM. Por supuesto, he marcado en negrita pues algunas otras cuestiones, como el aprendizaje basado en problemas, o incluso algo de lo que a mí me interesa más, que es la educación científica basada en la indagación, etc. Y entre otras símbolos, otra nomenclatura, pues desde hace unos años, tampoco mucho, pero nos encontramos con el término STEM, muy utilizado, y encima siempre que sacamos una teoría luego aparece otra. Nos dicen Ciencia, Tecnología, Sociedad, CTS, pues alguien inventa CTS-A, Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente. Con STEM ha pasado algo similar. Lo que era STEM ya se ha ampliado a STEAM, con la A que incluye también arte. Bien, en español diríamos CETIM, como veremos ahora, pero en el fondo, bueno, pues la filosofía es esencialmente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien va a un curso de innovación educativa o lee artículos de temas educativos, etcétera? Pues que parece, incluso hoy, no creo, porque la mayoría pues somos personas que llevamos pues trabajando en educación, etcétera, pero alguien ve el título de la conferencia y dice, anda, voy a ir allí a ver si alguien me da la panacea educativa. Voy a llegar, cuando yo emplee eso el curso que viene, a ver si me convierto en el buen profesor que todos mis alumnos van a atender, encima van a estar contentos, van a aprobar. Y claro, lo que uno se da cuenta es que esa panacea no existe por muchos motivos. Primero, porque no todos estamos preparados para todas las metodologías. Segundo, no todos los alumnos son receptivos al mismo sistema educativo, el entorno, etc. Entonces, lamentablemente, muchas veces lo que nos encontramos es con esta respuesta de los alumnos. Y entonces, claro, tú te preparas con mucha ilusión y dices, pues el año que viene voy a preparar una actividad de la tabla periódica que voy a involucrar al profesor de historia, al de literatura, vamos a hacer una cosa maravillosa, y a lo mejor te encuentras esto entre muchos alumnos. Bueno, pues esto es lo más natural del mundo, porque entre otras cosas los alumnos también tienen intereses muy variados. En todo caso, lo que pretendo hablar hoy esencialmente es, primero, introducir brevemente lo que son las competencias clave del sistema educativo español. Segundo, explicar qué es, bajo mi punto de vista, la enseñanza STEM. Mostrar cómo la resolución de problemas y casos pueden contribuir a lo que denominamos educación STEM. Algo que a través de estos problemas a mí me entusiasma especialmente con mis alumnos, y es promover el pensamiento crítico y el aprendizaje basado en la indagación. Sugerir propuestas que he desarrollado, y muchas veces pues digo, me refiero a las que he desarrollado yo porque las he elaborado durante, como digo, más de 30 años con alumnos de 18 años de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Politécnica de Madrid. Pero cualquiera de ellas es suficientemente asimilable para cualquier etapa educativa, desde niños de 4 o 5 años hasta cursos superiores. Entonces, es lo que voy a intentar un poco también explicar. Por eso indico que para mí son casos esencialmente que propongo siempre como inspiración. No pretendo que alguien diga, anda, pues este ejemplo lo voy a hacer en mi clase. No, que te sirva un poquito de inspiración para hacer otro similar o modificarlo, etcétera, ¿no? Antes de que vaya pasando por los casos, decir que algunas de las características son las que tienen puestas ahí. Por ejemplo, son de resultado abierto muchos de ellos, los alumnos tienen que buscar sus propios datos para resolverlos, se promueve en muchos casos también el aprendizaje cooperativo y, como veremos, están basados muchas veces en efectos y casos de la vida cotidiana. Si da tiempo, que creo que dará muy poco tiempo, pero en todo caso, pues quizá también para el debate,
me gustaría hablar de algún resultado o de ideas previas, tanto de alumnos como de profesores, en torno a estos casos. Y por último, querría informar también de otros muchos recursos educativos que podemos encontrar, y afortunadamente la mayoría totalmente gratuitos. Entonces es un poco de lo que va a tratar mi exposición. Primero, para introducir las competencias, yo desde hace 4 años resumo en alguna charla, en algún curso que doy también para formación de profesores, resumo el Boletín Oficial del Estado de enero de 2015, donde se establecen las relaciones entre competencias, contenidos y criterios de evaluación. Y lo hago porque a veces pensamos que estas cuestiones de las que vamos a hablar son opiniones, son ideas de pedagogos, son teorías de profesores innovadores que no están en la realidad del aula. Bueno, yo digo, aparte de todo eso, también lo recoge la legislación vigente. Y muy brevemente, porque todos tenéis acceso al BOE, lo que sí recomiendo siempre es que se lea, porque, por ejemplo, te indica el propio Boletín Oficial del Estado, como si fuera un artículo de educación, que, por ejemplo, esto, en lo que diría además que están de acuerdo todos los partidos políticos, porque a veces se habla de que no hay pacto educativo, etcétera, pero en lo que es el aprendizaje por competencias, y mucho de lo que vamos a hablar, en eso están de acuerdo casi todos los partidos políticos. Entonces, por ejemplo, nos enseñan desde el principio que este tema de las competencias no es un invento español o el capricho de nadie. Es algo que está en el entorno de la Unión Europea. Y se refiere sobre todo a la construcción entre todos de una sociedad basada en el conocimiento. Entre otras cosas, Europa es un continente muy gastado, con pocos recursos materiales, y Europa decididamente apuesta por ser el foco mundial del conocimiento, como por otra parte lo fue en un principio desde las teorías de los filósofos griegos a el nacimiento de la universidad, etcétera, ¿no? Entonces, todo el tema de competencias también está orientado hacia la formación de esa Europa del conocimiento. Por eso, en el propio BOE, que describo muy rápidamente, se habla de cómo ya la UNESCO, hace más de 20 años, ya hablaba de lo que significa la enseñanza por competencias. Y reflejo este Boletín Oficial del Estado porque cuando he acudido a cursos de competencias, lo primero que se ha dicho siempre, por lo menos en los que yo he participado, es: el término competencia es un término difuso, el término competencia es un término que habría mucho que discutir. El término competencia, pues el BOE me lo define de una manera que a mí al menos me indica qué es la competencia para el legislador. Entonces, la competencia es la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo diversas tareas. Y lo más importante, supone una combinación de práctica, de conocimientos y motivación. Quiero decir esto porque cuando criticamos, que cómo no, si en España siempre estamos criticando y criticándolo todo, en educación también, entonces muchas veces decimos, con todas estas cosas de las competencias, las modernas teorías, los alumnos no aprenden conocimientos como antes. Bueno, los conocimientos, como marca la propia legislación, son importantísimos. Sin conocimiento no podemos hacer nada. Pero existen otras cuestiones, otras habilidades que tienen que resolvernos las cuestiones, ¿no? Voy a ir un poco rápido porque esto me parece que es bastante entendido y conocido por todo el mundo. Como todos sabéis, hay 7 competencias básicas en el sistema educativo español y hoy concretamente pues me voy a referir más a las que están en negrita, lo que en la legislación se llama la competencia matemática y básicas en ciencia y tecnología y aprender a aprender. Esa de competencias matemáticas y básicas en ciencia y tecnología es lo que desde hace ya un tiempo podemos resumir como STEM, que eso ya es la nomenclatura, digamos, inglesa, porque en español pues hasta ahora se decía este tema, competencias matemáticas y básicas en ciencia y tecnología. Bueno, en general, más cuestiones del BOE que voy a ir ya muy telegráficamente. Hay que diseñar y evaluar estrategias para promover estas competencias. Es el cimiento de la educación por competencias de algo que se habla mucho también, el aprendizaje a lo largo de la vida. Todas las áreas, desde matemáticas, lengua, etcétera, tenemos que promover las distintas competencias y hacen falta actividades integradas entre varias materias, o la propia materia integrando conocimientos de varios tipos. Repito que voy a ir muy rápido porque esto en principio lo puede leer cualquiera en el BOE, pero centrándonos en las competencias básicas y tecnología,
por ejemplo, nos dice el BOE que implica un acercamiento al mundo físico, que tenemos que promover en nuestras asignaturas la protección de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Entonces me hace gracia porque cuando uno lee esto dice, va, las típicas palabras huecas que marca el legislador, que esto no dice nada. Pues yo pienso que no. Yo efectivamente cuando ejerzo mi labor de profesor me siento efectivamente que estoy educando a las nuevas generaciones para favorecer el progreso de los pueblos. Y por eso aprovecho para decirlo aquí. Porque yo no me siento como muchas veces los alumnos piensan que estamos para suspender, para hacerles la vida imposible. No, yo pienso que estamos para ayudarles a que entre todos hagamos un mundo mejor. Y si lo dice la legislación, pues lo intento comentar también. Por supuesto, tenemos también, desde el punto de vista de nuestras enseñanzas STEM, que educar a ciudadanos con juicio crítico. Algo fundamental también en la sociedad moderna. Y por supuesto, ayudarles a resolver situaciones de la vida cotidiana. No decir que hay que aprenderse la tabla periódica porque sí, porque es un capricho mío, o apréndete a resolver este problema tipo porque se ha hecho siempre. No, yo te ayudo también a que entre todos vamos a resolver problemas de la vida cotidiana, con situaciones interconectadas y, ya terminando con lo que nos dice el BOE, identificando preguntas, resolviendo problemas, tomando decisiones. A esto es a lo que nos aboca. Bueno, ya sí que voy a pasar rápido porque si no, no entramos un poco en arena, pero también nos marca incluso en los anexos las orientaciones de cómo hacer todo esto. Ese lenguaje un poquito etéreo, ¿cómo se lleva a la práctica? Pues nos dicen que el profesor debe ser orientador, que hay que trabajar con los alumnos situaciones-problema. Esto no quiere decir que no tengamos que hacer también problemas tipo para que aprendan unas herramientas pues efectivas y rápidas, pero hay que plantear situaciones-problema. Y por supuesto se nos indica que hay distintos ritmos de aprendizaje. No todos los alumnos aprenden con el mismo ritmo. Bueno, pues en este sentido, bueno, también decir que por supuesto luego uno se puede encontrar con cosas como esta. Esto es una caricatura del tema de las competencias, porque claro, yo lo estoy poniendo aquí todo muy bonito, y luego los profesores, pues cuando nos dicen que hay que elaborar las competencias, ver cómo se evalúan, etcétera, pues a veces es una tortura. Nos sentimos torturados porque decimos, esto es mucha burocracia. Hombre, también hay que decir que la burocracia muchas veces es los primeros años. Una vez que te vas acostumbrando, pues luego ya todo va siendo un poquito más asequible, ¿no? En todo caso, ¿qué es el STEM? Bueno, pues ya veis que hay muchísima simbología. Ya vamos viendo, por supuesto, que es el STEM significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y como decía, también se ha incluido últimamente la A del arte. Hombre, hay que decir que no se refiere tanto al arte en general, porque entonces ya sería todo. Ya ponemos la L de literatura o la H de historia y decimos, pues todo el saber. Es más bien el arte, pues un poco el diseño industrial, etcétera, pero podríamos considerar también que incluye el arte. Vamos a ver qué es STEM y qué significa STEAM. Por cierto, las abreviaturas, por lo que yo sé, que tampoco tengo la certeza de que sea seguro 100%, pero por lo que yo entiendo, primero es un vocabulario, un acrónimo que nos viene sobre todo de Estados Unidos. Y como a ellos les encantan tanto las abreviaturas, pues es una abreviatura que se inventan a través de distintos organismos. Por ejemplo, de las oficinas de inmigración, para señalar que necesitaban personas de otros países del ámbito de ciencia, tecnología, matemáticas, pues lo resumían llamándolo STEM. O también desde el ámbito educativo, desde la National Science Foundation, que sería como el CSIC nuestro, pues para indicar, por ejemplo, que les preocupaba de alguna manera que la enseñanza en primaria y secundaria estuviera muy compartimentada en matemáticas, biología, y que había que hacer programas un poco más integrados. Y esa integración pues lo empiezan a llamar también STEM. Desde ese punto de vista también es un interés muy grande, como se ha señalado antes, por ejemplo, el que es una oportunidad el STEM para intentar proyectar la ciencia y la tecnología desde la educación primaria. Y con todo ese sentido se ha introducido en Estados Unidos y nos llega un poco tan moda, entre comillas, que ya veis que desde hace 2 años hasta en Europa celebramos la Semana del STEM, que concretamente la de este año pues ha sido hace poco, hasta el 28 de abril. Entonces se intensifican actividades, etc. Aquí ya veis un poquito un folleto que fue emblemático, ya tiene más de 12 años, es de 2007, y este folleto es algo clave también para el mundo STEM, que es el informe que dirigió Michel Rocard
a nivel europeo para potenciar la enseñanza de las ciencias. Y sobre todo aquí viene el símbolo fundamental también que promociona un poco el ámbito STEM. Hacen falta que las nuevas generaciones se animen a estudiar todas estas áreas y especialmente las chicas. Las niñas, las chicas, pues parece que están muy alejadas de ciertos ámbitos, no tanto en sanitario, pero sí más en tecnología o en ingeniería. Curiosamente este cartel a mí me llama la atención algo. Es un cartel STEM y ahí veis la importancia de la ciencia y el arte. Porque el matraz es muy artístico, pero desde el punto de vista de la ciencia tiene un fallo, que me imagino que casi todos estáis viendo. El nivel tendría que ser, digamos, horizontal. Un líquido no cae así. Bueno, pues una breve anécdota de que efectivamente pues el arte y la ciencia tenemos que estar unidos, ¿no? Algunas ideas, antes de exponer mis casos. ¿Qué pienso yo del STEM? Primero, que tampoco es una novedad absoluta. Entonces, bueno, pues por ejemplo yo cuando estaba en BUP, el Bachillerato Unificado Polivalente, como muchos de aquí hemos cursado, había una asignatura que cuando hablamos de cuestiones de esos años, dicen, ¿y qué significaba lo de EATP? Entonces la verdad es que lo de EATP yo tenía un poco confusión, porque yo siempre pensé que era enseñanza artístico no sé qué pretecnológica, pero no, buscándolo bien, esa asignatura era la enseñanza y actividades técnico-profesionales. Ya existía en nuestro currículum. Y hoy día hay la asignatura de tecnología, las ciencias aplicadas a la actividad profesional, etc. ¿Que se aplique bien o mal? Bueno, pues eso depende ya del profesorado, ¿no? Pero existir, sí que existe un poco la tecnología y ha existido ya anteriormente. Otra cuestión, ¿es una moda educativa? Pues yo digo, pues sí, para mí es una moda pues como el Flipped Classroom, del que por cierto cada vez se habla menos. Pero yo no critico ninguna moda, porque todas me vienen bien como profesores, porque nos potencian nuestra actividad, nos sirve para cuestionarnos nuestra forma de enseñar. Entonces, encantado de que exista el STEM, que se potencie el STEM, que a nivel de hasta anuncios vemos en la prensa para que los niños se lancen a estudiar estas actividades. Entonces creo que es una oportunidad relevante para introducir estas áreas, incluso para niños de primaria. Entonces yo me encanta cuando en certámenes como Ciencia en Acción vemos maestros que van con niños de 5 o 6 años con las cosas que hacen ya hasta de robótica, ¿no? Y bueno, pues se puede introducir cuestiones de estas. He puesto aquí, ¿son términos adecuados o son redundantes? Pues hombre, algo redundantes son. Habría que discutir mucho si en ingeniería y tecnología no son cosas parecidas. Exactamente no lo son, pero bueno. Luego, por otra parte, las matemáticas para mí siempre han sido una ciencia. Son las ciencias exactas, ¿no? El problema es que, claro, a lo mejor también los de humanidades dicen que son ciencias sociales. Pero sí que hay cierta redundancia. Lo que pasa es que nos encontramos, como siempre que se ponen acrónimos en el mundo anglosajón. Creo que de alguna manera pues lo buscaban para que formara la palabra tallo, STEM. Igual que al meter arte, pues podrían haber puesto ASTEM, pero lo ponen para que recuerde, según mi opinión, al vapor, por la importancia de la máquina de vapor, ¿no? Entonces ahí pues te rememora de alguna manera lo que es el vapor como estado de la materia y sobre todo pues como la importancia que tuvo la revolución industrial, ¿no? Posibilidad de integración de materias. Esto lo veo muy interesante. De lo más importante veo que en institutos pues pueda trabajar el profesor de lengua con el profesor de física y química, con el profesor de biología, etc. Entonces creo que eso es interesante. ¿Se trata de hacer la ciencia divertida? Pues hombre, yo creo que eso cada uno, por lo menos, es potenciar la ciencia. El que sea divertido o no ya depende de cada uno. Yo, por ejemplo, no me viendo haciendo esos monólogos científicos que se ven en televisión, o la semana de la cerveza con la ciencia que está ahora, por ejemplo, por Madrid, pero entiendo que hay colegas míos que sí, porque cada uno valemos para una cosa. Entonces, si se potencia todo eso y hay la semana de Aprende Ciencia en el PAF, pues todo viene bien para potenciarlo, ¿no? Un reto importante es la evaluación de las competencias, porque con todo esto estamos hablando de cómo enseñarlo, pero luego viene la siguiente derivada. ¿Cómo se evalúan todas estas competencias? Y finalmente decir que destaco sobre todo su función como la promoción de vocaciones. Bueno, pues tenía aquí un pensamiento de Juan Antonio Llorens, un colega mío de la Universidad Politécnica de Valencia, que explicaba hace poco en otro entorno, por ejemplo, qué es para él un poco la enseñanza de la ciencia. Entonces lo comparaba con dos tipos de disposición de cartas. Una en la que están ordenadas, y entonces, bueno, pues cada carta, cada asignatura, cada tema,
va teniendo su significado porque va sirviendo para construir algo. O tirar cartas un poco al azar de yo paso este examen, supero este otro, etcétera, ¿no? Pues de alguna manera, con el STEM yo creo que sí que se busca una función ordenada de lo que es e integrada de todo pues el conocimiento en torno a estas áreas, ¿no? ¿Y cómo llevar esto a la práctica? Pues bueno, esto es una diapositiva tomada de la directora de Águeda Gras, la directora del programa Scientix, que la verdad es que claro, cuando te habla de estos temas, pues pone la cantidad de proyectos educativos solo en Europa que hay dedicados a este ámbito. Entonces cualquiera esa inicial que veis, podéis buscarla por internet y tenéis ahí gran cantidad de contenidos educativos. Luego al final explicaré alguno de ellos, ¿no? Mi caso personal, pues bueno, lo que voy a hablar aquí es casos que he desarrollado que yo cuando empecé hace más de 30 años, pues yo no sabía que eso iba a ser un modelo STEM que iba a difundir pues en una sesión como hoy. Yo eso primero lo llamaba química para ingenieros, porque mi primera preocupación al llegar a mi escuela era que los alumnos, pues una vez que entraban en una escuela de ingeniería en Madrid, en aquel entonces, en los 80, su gran dificultad era aprobar materias. Entonces, pues para ellos la química era un obstáculo más, encima no tan apreciada por lo que yo veía como matemáticas o física, y me preocupé desde un principio de intentar preparar algún problema que tuviera que ver con lo que hace un ingeniero industrial. Yo llamaba química para ingenieros. Luego se me parecía muy específico, pero pensé que podía servir también para hablar de química y vida cotidiana. Lo que es que luego, como veréis en los ejemplos, como empiezan a mezclarse otras ciencias, pues yo lo llamaba ciencia y vida cotidiana. Y luego cuando iba leyendo temas educativos, digo, anda, pues esto tiene que ver con el pensamiento crítico, tiene que ver con entornos CTS, etcétera. Y luego con el tiempo pues vi que puede servir para el desarrollo de competencias y por supuesto para el área STEM. Entonces es lo que voy a resumir brevemente alguna cuestión. Este es mi primer trabajo, que por cierto lo publiqué con un colega mío, con el profesor José Ignacio Zubizarreta, y por supuesto aprovecho aquí para animar a la gente a que publique. Yo, cada vez que hablo de educación, la gente dice, no, es que está bien publicar para el tema de los sexenios en ciencia. Pero ¿para qué publicar en educación? Bueno, para mí creo que es importante, primero por un motivo. Cuando tú publicas algo, lo revisan varias personas. Pueden pasarse erratas, pero cuando te lo revisan, ya es cierta garantía. Yo he visto blogs que muchas veces pues haces cuestiones. Vi hace poco un vídeo precioso que medían la densidad del cobre con una tubería, pesando y midiendo un diámetro de la tubería, y les daba un valor muy bajo. Era un vídeo precioso y el profesor decía, bueno, el valor que da es del orden de magnitud de lo que viene en las tablas para el cobre. Claro, yo le escribí y le dije, hay un problema, digo, mira, te saldría perfecto porque es que has medido el diámetro del tubo, pero como no has considerado que el tubo está vacío, pues con que midas el diámetro interno te va a salir perfecto. Pero claro, si yo lo pongo eso en un vídeo, en un blog, no me lo corrige nadie. Con una pequeña corrección pues puedes evitar erratas, puedes acertar y sobre todo, primero, tu satisfacción personal de que tu trabajo se ve reflejado en una publicación. Por eso, claro, yo animo muchísimo a los profesores que dices, es que tus experiencias aparezcan en un libro editado por Santillana, pues por un poco de esfuerzo más, preocúpate. Y sobre todo porque los blogs son efímeros. Igual te interesa muchísimo un artículo que viste en una dependencia de la autonomía X, que era un problema precioso hace 7 años, y cuando quieres volver a él, ha desaparecido la página. Entonces, por eso animo a publicarlo. Y en todo caso, este era un trabajo muy puntual que tenía que ver con si se enfriaba o no el agua contenido en un botijo. Entonces, era una cuestión que me preocupaba, me inquietaba cuando yo llegué a la escuela, porque hablando del tema había profesores que decían que no enfriaba, otros que mantenía fresco el agua. Bueno, pues lo indagamos y salió un tema mucho más complejo que se podría aplicar para mis alumnos. Esto ya se pasaba, bueno, decir aquí que es muy popular, por supuesto, el botijo, y yo diría ahora, era popular hace 25 años, hoy día no. De hecho, aquí cuando hablo solo específicamente del botijo, pues hablo de que el único monumento al botijo que hay en España es justo en de los pocos sitios donde no tiene aplicación práctica, que es en el País Vasco, porque el País Vasco y Galicia, por su humedad, es de los pocos sitios donde no tiene una aplicación de refrescar el agua. Pero en Eibar concretamente hay un monumento al
oficio de botijero que transportaba el agua. Es decir, es muy popular. En esta fotografía de la Guerra Civil vemos también a un niño entregando a un miliciano su botijo, o una de mis películas preferidas del cine español, junto con Bienvenido Mr. Marshall, es El astronauta. Creo que son unas películas preciosas para entender la España de los años 60, y ahí va Tony Leblanc con su botijo a la luna. En todo caso, lo que quiero decir es que era popular, ya no tanto. Cuando yo en mi clase comento estos temas, ya cerca de una cuarta parte de la clase no sabe lo que es un botijo. No tiene nada de malo. Es gente que ya no ha vivido lo que era eso, porque antes era muy típico pues en los pueblos, etcétera, e incluso hay muchos emigrantes que no lo conocen. Pero no importa. Lo que sí que quiero decir es que algo que sea cotidiano no quiere decir que sea sencillo. El estudio de ver cómo enfriaba, que finalmente, una vez que lo ensayas en el laboratorio, vi que efectivamente enfriaba, hasta me asustaba de lo rápido que enfriaba, pues ya hicimos, y repito que hablo de hace más de 25 años, medimos la temperatura y algo importantísimo, cómo va variando la masa, porque el agua se enfría porque se va evaporando el agua. Entonces, al final, era una serie de ecuaciones diferenciales de transferencia de masa y transferencia de calor complicadas. Muy interesante para alumnos de ingeniería. De hecho, ahora pues otros profesores de mi escuela que están en cursos superiores pues lo emplean como un caso práctico de transferencia de masa y de calor. Pero lo que voy es que este tema se puede aplicar hasta con niños pequeños. Porque claro, tú puedes estar con un botijo e introducir un termómetro y que vean que refresca. Puedes introducir lo que es una arcilla. ¿Y la arcilla por qué se comporta como tal? ¿Por qué yo mezclo la arcilla, que es un silicato laminar, y mezclado con agua se deforma? Pues porque es laminar. Y eso no ocurre con otros silicatos. Y cuando yo lo caliento, en el horno, estoy haciendo transformaciones químicas. Y todo eso es lo que hoy día llamamos ciencia de materiales. Pero es que a su vez es arte popular, que se conoce desde hace varios miles de años, cuando ni siquiera se sabía qué era una arcilla, o qué era una transferencia de calor, o qué era el calor latente de vaporización. Y todo esto es STEM y STEAM, porque en el fondo estás mezclando ciencia, la tecnología de la fabricación y el arte. Por ejemplo, pues puede haber gente que con chicos de 12, 13 años pues fabrican las propias cerámicas, etc. Pero es que luego cuando sigues un tema con gusto, con pasión, con cariño, como me gusta a mí seguir pues cualquier tema educativo, te encuentras con temas como estos. Sin saber nada del botijo, este profesor nigeriano, Mohammed Aba, al que por cierto le guardo mucho cariño y siempre que tengo oportunidad le reivindico, el pobre falleció muy joven, con 44 años, pero él inventó, sin ser siquiera profesor de ciencias, él era un profesor en Nigeria, daba clases en la universidad, pero daba de empresas, y sobre todo se dedicaba mucho a buscar, intentar mejorar el nivel de vida de sobre todo las mujeres de los poblados de ciertas zonas de Nigeria. Entonces él desarrolló un sistema que se denomina pot in pot en inglés, SIR en árabe, que se basaba en el mismo efecto botijo. Entonces, ¿en qué se basaba? Pues en poner dos recipientes que con la cerámica artesanal se hacían fácilmente en estos poblados, y posteriormente, cuando ya se cocía, etcétera, se introducía arena entre medias, e introduciendo un poquito de agua en la arena que hay entre los dos recipientes, por el fenómeno de evaporación, se enfría dentro, baja la temperatura, y por ejemplo, estas espinacas, que duraban solo un día y medio, y hacía que las niñas de estos poblados no pudieran ir al colegio, porque tenían que estar siempre recolectando y vendiéndolo, gracias a este invento, dura varios días. De hecho, en mi escuela pues he dirigido 2 proyectos fin de grado, precisamente donde hemos evaluado bien cómo se conserva, es espectacular, y ha conseguido pues que las niñas puedan ir al colegio. Entonces, esto es STEAM y es ciencia, tecnología y sociedad, porque es termodinámica, arcillas, cerámica, etc. Pero claro, no termina ahí la cosa. Cuando tú vas hablando de estos temas, etc., pues surgen profesores como 2 colegas de la Universidad de Valladolid que han desarrollado, ellos son profesores de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Entonces les interesa el botijo y todo este tipo de cerámica no por lo que enfría, sino cómo va sacando el agua para regar en ciertas zonas. Entonces lo han estudiado por el tema del regadío y han estudiado en dónde puede funcionar. Entonces es muy bonito porque ya lo relacionas con el clima. Entonces resulta que el clima, te das cuenta en un sitio de este tipo, que claro, nosotros creemos que todo el mundo es como nosotros y somos una excepción. El verano seco es típico del clima mediterráneo. Por eso se ve muy bien aquí porque los ingleses, los franceses, los gallegos,
no conocen el efecto botijo porque ellos no tienen un clima suficientemente seco como para que se evapore el agua, ni tienen el calor, etcétera, ¿no? Y van superándose. Han hecho ahora hace poco otro mapa mundial que además nos representa cómo el mundo no tiene por qué ser siempre España en el centro, y aquí han incluido no solo la climatología, sino si es accesible el agua, porque claro, si yo estoy en el desierto y tengo poco agua, no lo voy a emplear para refrigerar, porque entonces se me evapora y se pierde. Entonces, sitios donde el acceso al agua y a la arcilla permite este tipo de dispositivos, ¿no? Bueno, decir que esto se extiende mucho más. El efecto botijo, la evaporación del agua y la refrigeración es la base de esto que conocen casi todos los alumnos de la serie de Los Simpson, el pájaro bebedor, un juguete científico que tiene ya más de 100 años, esta es la patente de un norteamericano que lo patentó a mitad del siglo XX, pero es un juguete que podemos emplear en el aula de forma pues muy ilustrativa. Yo personalmente lo empleo con una campana porque el pájaro bebedor no funciona, pero si levantas la campana sí. Entonces aquí vemos perfectamente por qué cuando el agua no se puede evaporar porque está saturado, pues no se produce el efecto. O por supuesto, pues un alumno puede entender una noticia como salió esta hace relativamente poco sobre un motor que funciona con vapor de agua, pues porque se basa en el mismo efecto, en la refrigeración por evaporación. Voy un poco rápido porque la verdad es que yo, como buen profesor, pues me pierdo hablando y entonces la verdad es que no tengo el tiempo limitado, ¿no? Otro ejemplo curioso, pues se me ocurrió para que mis alumnos indagaran qué es la ósmosis, que por cierto, ¿es química o es biología? Es STEM. Entonces, propuse que hicieran en su casa, en la cocina, en equipos, unos trabajos donde tienen que pesar cómo engordan garbanzos, judías, lentejas en agua. Entonces, claro, ellos tienen en su casa 3 medios con distinta temperatura: la nevera, la cocina y encima de un radiador. Pueden ver 3 temperaturas. Tienen una balanza. Pues se trata de que hagan medidas, que cojan la balanza de la cocina y pesen cada 20 minutos cómo van engordando los garbanzos. ¿Y cómo? Cada uno que se apañe. Con un colador, sacándolo con una cuchara y secando un poquito con el papel. No puedes sacarlo y estar esperando media hora que se pese porque entonces rompes el fenómeno. Pero para mí eso es STEM en estado puro, porque cuando hacen la representación, luego resulta que esto es química o biología, pero es que en matemáticas saben que yo puedo sacar la derivada si hago la recta tangente a una curva en un punto y calculo la pendiente. Pues claro, les digo, hacerlo, y dicen, es que esto es matemáticas. Bueno, pues para esto estás estudiando cálculo y tienes una matemática de bachillerato. Entonces tienen que sacar la pendiente, verlo, pueden sacar la velocidad inicial a varias temperaturas y luego te sacan la energía de activación del proceso. Pero te van consultando, esto no es inmediato, porque luego tienen que representar el neperiano de la velocidad con la inversa de la temperatura para aplicar Arrhenius. Y resulta que a veces te dan datos y dicen, me sale incongruente. Claro, es que has puesto grados centígrados, poner grados Kelvin, es que es total. Bueno, pues vas discutiendo con ellos. Y la ventaja de esto es que no se pueden copiar. Porque claro, si un grupo te da con otro el mismo valor de energía de activación hasta la centésima y han trabajado con lentejas, judías, cada uno de una procedencia, entonces esto es para mí el aprendizaje STEM. Los datos los sacan ellos. Lo mismo, por ejemplo, con esto. Les propongo que con los anuncios de los automóviles o a través de una página web, que también ofrece este dato, que vean en la letra pequeña del anuncio lo que consume cada vehículo en litros de diésel, de diésel o de gasolina por cada 100 kilómetros. Y la emisión de CO2 en gramos por kilómetro. Son 2 unidades muy distintas. Litros de combustible por cada 100 kilómetros y gramos de CO2 por cada kilómetro. Entonces les digo, les voy proponiendo la tarea siempre en grupo y por partes. Primero, consigue datos. Cuando tengas una tabla me vienes a ver para ver si ya puedes seguir trabajando. Y luego les vas proponiendo que vayan haciendo, y en mi caso lo que les pido es que una vez que tienen ya su tabla, que lo representen. Yo no les he dado los datos, se los han buscado ellos. Y una vez que lo representan, ¿por qué eso es una recta? ¿Por qué salen esos valores? Pues ya tienen que empezar a elucubrar con la química. Por ejemplo, poner un modelo de qué es el gasóleo, tienen que buscar por internet y ver que con un dodecano es suficiente. ¿Qué es la gasolina? Con poner un octano. Entonces tienen que hacer un problema de un pequeño modelo, de un ajuste de reacción, de hacer cálculos estequiométricos y llegan a valores muy razonables con la parte experimental. Por cierto, ¿esto les entusiasma? Pues tampoco. Pero
es que yo no trabajo solo para que ellos se entusiasmen, es para que aprendan y sean buenos ingenieros. Entonces muchas veces alguien dice, ¿esto les divierte más que si tú les das los datos? No, a veces se cansan porque dicen, prefiero que usted me dé una tabla y me pida que quiere, que encima me puedo copiar con mi compañero a hacer esto. Pero yo mi obligación, porque queremos hacer un mundo mejor, pues es que ellos se esfuercen, se sacrifiquen, indaguen, etcétera, ¿no? Bueno, ya voy a ir intentando acelerar. Esta experiencia, por ejemplo, tiene mucha relación para mí con el congreso que estamos hoy festejando. En uno de los cafés del segundo congreso, es decir, el primero que asistí yo, porque el primero era de Biología y Geología, pues me encontré con un profesor de Valencia, Pascual La Huerta, que me comentó un ejemplo y me pareció muy brillante. Decía que lo había oído en un curso, por eso es bueno este tipo de experiencias, porque encontré en él, para mí, la experiencia más sencilla y más bonita para introducir el pensamiento científico en niños desde 3 años hasta 100. ¿En qué consiste? En preguntar, yo lo hago en primer día de curso, preguntar a la gente dónde funde antes un bloque de hielo, en agua o en agua con sal. Yo, para que no pongan un poquito de sal, digo saturada de sal. Total, que vas indagando con ello, no quiero entrar en detalles porque es complejo, más complejo el explicar todo el procedimiento, porque yo en clase primero hago que lo hagan individualmente en 3 minutos, luego en grupo, tal, y finalmente digo ¿cómo podríamos saber la respuesta? Entonces yo espero que me digan que experimentando. Bueno, decir que el último curso me lo dijeron eso a la 4ª vez. Lo primero que me decían era buscando por internet, lo segundo preguntando a un experto, lo tercero preguntando a un fabricante de helados, y dije, hombre, pero algo que podéis hacer vosotros. Bueno, pues haciendo el experimento en casa, y lo recomiendo. Si tú pones en casa un vaso de agua, por supuesto, si agitas, si dejas el bloque de hielo que caiga directamente y entonces hay otros fenómenos, cambia. Pero si lo dejas en unas condiciones determinadas, lo pones con suavidad, uno con agua y otro con agua saturado de sal, por cierto, una vez que lo has removido, luego tienes que esperar, porque si no tienes otras variables. Se observa siempre lo contrario de lo que piensa el 90% de las personas. Profesores, alumnos, se observa lo contrario de lo que piensa casi todo el mundo. ¿Por qué la gente, sean profesores, sean alumnos, empiezan a decir, por eso se echa agua en las carreteras, va más rápido con sal? No tiene que ver. Es un fenómeno de densidades que además yo, cuando lo van trabajando esto en su casa y en equipos durante un mes, al final hago la demostración en clase. Una demostración muy bonita. Llevas un vaso de agua, hielo, sal. Por cierto, ellos tienen que trabajar también luego distintas concentraciones de sal, otros equipos ver si en azúcar o sal sale lo mismo, que efectivamente es así. Y la experiencia de cátedra que hago yo es añadir unas gotitas de colorante alimentario, y entonces se ve muy bonito cómo en el agua, como es un efecto de densidades, pues va cayendo el agua que se va fundiendo, porque es más denso el agua a 0 grados que el agua a 20 grados. Y se observan las corrientes de convección. Mientras que en el agua con sal no se observan las corrientes de convección y el agua queda aquí. Entonces es mucho más lento, se observan otros fenómenos, etc. Para que veáis el nivel de lo que se puede pedir a un alumno, yo les digo, de paso, como a veces se pueden copiar de unos años a otros, digo, mirad, otra cosa que os pido, para mañana quiero que cojáis un bloque de hielo de la nevera y me digáis cómo es. Que lo describáis en un papel. Me dicen, es un sólido, transparente, incoloro. Yo lo recibo y digo, vale, perfecto. El que me traiga mañana un bloque de hielo en su casa, incoloro y transparente, le doy todo el punto que voy a dar por trabajos así de clase. Sonríe, dicen, qué bien, lo vamos a traer mañana. Y alguno te lo trae y te enseña el bloque y dices, bueno, es que el bloque que tú me has traído no es transparente e incoloro. Yo lo definiría como con cierta transparencia, pero con cierta turbidez. Dice, bueno, pero prácticamente es incoloro. No, eso es blanco. No, pero es que yo he visto en los libros, no, yo te he dicho que tú me lo describas y lo consigas. Entonces, este, por ejemplo, es un fenómeno con el que llevo años pensando y trabajando y yo no lo he conseguido. Lo digo por si alguien se anima y lo consigue, me escribe y me lo dice. De hecho, en los bares, por el proceso que tienen de enfriamiento y de sus máquinas, sí que llegan a conseguir un bloque transparente, pero tampoco es cúbico. Veis que tiene esa forma, etcétera, ¿no? Bueno, estas son las medidas que hacen mis alumnos. Entonces, hagan como lo hagan, siempre se dan cuenta que tarda más en el medio de agua pura, ¿no? Por cierto, te encuentras de todo y aprenden muchísimos. Como yo digo que hagan una variable que puede ser azúcar y agua, distintas concentraciones, una vez uno dijeron,
Pues hemos intentado hacer bloques de hielo, la variable que hemos hecho con muchas bebidas. Lo hemos cogido en casa y hemos hecho con agua pura, con leche, con tinto de verano y con vodka. Pero curiosamente con vodka no conseguimos el bloque de hielo, no congelaba. Pues digo, perfecto, has descubierto que es el anticongelante del coche, que es lo mismo, se añade un alcohol, el etilenglicol, pues igual que el vodka, si el vodka tiene un 40% de etanol, has visto lo que significa el descenso crioscópico. Anda, pues es verdad, pues ya han aprendido algo. Por cierto, esto no es una mera curiosidad, esto es la base de las corrientes termoalinas de los océanos que tienen que ver con hasta el cambio climático. Entonces, en un vaso de agua puedes observar qué son ese tipo de corrientes termoalinas que sirven para transportar y variar la temperatura tan importante en nuestro día, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué saltan los alimentos cuando se fríe? Aparentemente parece sencillo, piensa en ello. Entonces yo quiero que mis alumnos piensen en ello, incluso me razonan con dibujos, y en principio es un fenómeno que se debe a 3 cuestiones: la densidad, la miscibilidad y el punto de ebullición. Por cierto, es la base de un tema de seguridad. Hay un vídeo muy bonito porque, por ejemplo, en Gran Bretaña mueren 50 personas al año porque apagan mal los incendios de la cocina. Pues todo eso tiene que ver con por qué salta el aceite cuando cocinamos. Porque lo que yo pregunto a mis alumnos es ¿por qué salta el aceite cuando cocinamos o añades una pequeña gota de agua en aceite caliente y al revés no? Y es lo que tienen que pensar. O por cierto, tú puedes poner un problema que sea, tenemos X gramos de óxido de calcio, tantos gramos de agua, el calor de entalpía de formación de cada sustancia vale tanto. ¿Qué temperatura alcanzarían 200 mililitros de agua si hacemos la reacción química correspondiente? Es una manera de hacer un problema. Ahora yo prefiero decirles, vas a clase con un vaso autocalentable. Por cierto, estos se han comercializado durante 10 años y ya no se comercializan, pero afortunadamente me queda todavía alguno para hacer la experiencia en clase. Entonces, ¿por qué enfría el vaso? Bueno, pues tiene que ver con un proceso termodinámico, por supuesto, de ciertos componentes que tienen que buscar, son muy sencillos, es cal y agua normalmente, unas sales, y ellos buscan las entalpías de formación, hacen sus cálculos, con el cálculo de que el calor es igual a la masa por calor específico por incremento de temperatura, calcula la temperatura teórica, la comparan con la que observamos en clase, la comparan también con la que dice el fabricante, y con esto van viendo cosas. Por ejemplo, este dibujo de la izquierda es un dibujo que me hicieron unos alumnos que están estudiando dibujo también. Pues claro, de paso, ya que están estudiando CAD, pues resulta que esto es STEAM, porque hacen cosas de arte también, te pueden dibujar este tipo de cuestiones, ¿no? Algo parecido también, y diré, es justo lo contrario que el mecanismo del botijo. El botijo enfría porque el agua se evapora, pero en las calderas que tenemos en casa, el agua se calienta más porque condensa el agua que se emite en la combustión. Entonces lo que hago a mis alumnos es que estudien este tipo de etiquetas con las que la Comunidad de Madrid da una ayuda si cambias de caldera en tu casa a la de condensación, y un folleto que ha editado también la Comunidad de Madrid para que la gente sepa por qué hay que emplear calderas de condensación. Entonces mis alumnos, sin darles ningún dato más, tienen que buscar por internet qué es el gas natural, hacer un modelo de gas natural, que es simplemente con que pongas que es casi todo metano, ya está. O puedes poner un 90% de metano, un 10% de etano. Buscar las entalpías de formación, ver que el alcano más el oxígeno te da CO2 y agua. Con todo eso, trabajando en equipo, llegan a calcular efectivamente por qué se promociona, y es que ahorramos entre 9 y 10% de combustible. Entonces, esto es responsabilidad social. Esto es que, claro, te subvencionan, te intentan decir por qué es más caro el equipo y su mantenimiento, pero te ahorras combustible. Es una oportunidad para que sepan, claro, que el gas natural no lo obtenemos de Albacete, lo tenemos que importar de Argelia, y cuanto menos se importe, pues es un ahorro mayor y menor dependencia, ¿no? Y de paso, pues ven que es una caldera, porque está en su casa, pues cuando vaya el revisor de la caldera y abra el panel, pues que vean que es una caldera, porque a veces hablamos de términos abstractos en la clase. Pues esto para mí es el STEM. Como por ejemplo, pues los efectos especiales que se emplean en cinematografía, o cómo funciona una olla express, una cafetera, que está precisamente en el libro de este año del Congreso, ¿no? Bueno, hablando de arte, por ejemplo, pues también comparar
el atomium con ciertas cuestiones de cristalografía. Este es otro tema muy puntual, pero para mí es arte también y ciencia. Hay una colección española desde 1900, que la hacía primero Unión Española de Explosivos, hoy la empresa se llama Maxam, y desde 1900, cada año, incluido este, se selecciona un cuadro que tiene que ver con algo que hace la empresa. Y lo que hace la empresa, por cierto, poco conocida, pero es el primer fabricante mundial de cartuchos de caza. Es una multinacional española extendida por todo el mundo. Por cierto, es una multinacional que inauguró en Galdácano Alfred Nobel en 1876. Y es una empresa que se dedica a hacer cuestiones que podemos ver a través de los cuadros y que nuestros alumnos pueden ver. Por ejemplo, este cuadro es la importancia de los explosivos en los fuegos artificiales. Un cuadro de 1912. Este es un cuadro de los años 60, donde refleja la importancia de la empresa en la construcción del canal de Asuán. Entre esta colaboración y la que hicieron universidades españolas para preservar el arte arqueológico, nos hizo un regalo el gobierno de Egipto, que es el templo de Debod. Pues mira, es otra manera de relacionar el arte con la tecnología de explosivos. Este es uno que ilustró el calendario del año pasado, que es la obra que ha hecho la empresa para ampliación del canal de Panamá. Uno de los autores principales es Julio Romero de Torres. Cuando hablan mis alumnos de Julio Romero ya nadie se acuerda de él, porque claro, en mi época era muy conocido porque pintó a la mujer del dinero. El que se acuerde de la época pues era el billete de 100 pesetas, ¿no? Y este es el cuadro que a mí me encantó más, por el que me involucré en este tema. El cuadro de hace 4 años era el paisaje de Alfred Nobel, y la pintora, que era Isabel Quintanilla, rememoraba qué es lo que podía ver Alfred Nobel desde el despacho donde tiene, o que ilustró el cuadro que está de él en Estocolmo. Claro, es pura química. Pues así un alumno puede ver que la química fabrica explosivos con los que se hacen obras civiles, con los que se hacen cantidad de operaciones, la extracción de minerales, etcétera, y que tiene un sentido todo lo que estudian, ¿no? Bueno, también a través de sellos. El primer sello que veis ahí se editó en España con el centenario de Mendeleev. Entonces el autor, que es un profesor de química de la Universidad de Alicante, Javier García Martínez, pues representaba ahí con el estilo de Mondrian un homenaje a Mendeleev en su 100 aniversario de fallecimiento. Bueno, pues ahora está muy de actualidad porque, como sabéis todos, estamos en el año internacional de la tabla periódica, ¿no? Otro que salió de Marie Curie, pues me sirvió para propagar lo que ha hecho España, etcétera, con el sello, con las visitas de Marie Curie a España, etcétera, ¿no? Por supuesto, el sello de este año, que ha salido en enero, me imagino que todos lo conocéis. Si no, estamos en el año internacional de la tabla periódica. Se conmemora el 150 aniversario del establecimiento de una primera tabla por Mendeleev y el 100 aniversario de la IUPAC. Y el sello español reivindica algo que yo, como químico, en charlas que hago para niños, etcétera, no es tampoco por un chauvinismo de decir que es que somos la gran nación de los elementos químicos, pero sí lo que tenemos, pues intentar que se conozca. Entonces a veces se piensa por la sociedad que la ciencia española ha hecho muy poquito, solo honradas excepciones. Cuidado ahí, solo hay 8 países en el mundo que han descubierto 2 elementos o más, y uno es España, que ha descubierto 3. Entonces España ha descubierto, como refleja el sello, el platino, único elemento con nombre español. Platino significa que parece plata, y es el único elemento químico que cualquier persona en chino, en árabe, etcétera, pondrá PT y lo llamará de alguna manera platino por España, por Antonio Dullois. El wolframio, que los ingleses llaman más bien tungsteno, lo descubren, es el único elemento que se ha descubierto en España. Lo descubren los hermanos Eluyar en Vergara. Y por último, el vanadio es el único elemento químico que ha descubierto un madrileño. Entonces yo destaco en cada uno etimología española, descubierto en España, o madrileño, porque estamos ahora en Madrid. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que dices, ¿todo esto es fruto de la casualidad? Bueno, es fruto de gente muy emprendedora, muy trabajadora, pero sobre todo es fruto también de un empeño de la Ilustración española de formar a jóvenes en la ciencia europea, en hacer aventuras científicas a nivel de todo el mundo y de hacer planes como, por ejemplo, el Palacio de la Química iba a ser el edificio central del Gran Palacio de la Ciencia y de las Artes, que hoy día es el Museo del Prado, pero hasta se diseñó, y en España pues hubo el Palacio del Platino, que durante 3 décadas pues España fue el primer productor mundial, el único que sabía cómo aislarlo, etcétera, del platino, ¿no? Me gustaría dedicarme un poquito, me vais a permitir que esta esté media, 7 minutos, me quedan, Marisa.
Gracias. En el platino porque le tengo especial cariño. De hecho, bueno, pues me esforcé en hacer un artículo específico para profesores norteamericanos, para que vieran qué se había hecho por España, por la ciencia y por Estados Unidos. Entonces quería que en ese trabajo se uniera el profesor de ciencias con el de historia, y aprovechaba para hablar de lo que hizo Antonio de Ulloa, que ahora describiré brevemente, y también otras cuestiones españolas. Por ejemplo, nosotros tenemos a Bernardo de Gálvez, es uno de los únicos 6 ciudadanos de honor de Estados Unidos, junto con la Madre Teresa de Calcuta, Churchill y otros pocos más. Pues es poco conocido por los estadounidenses. En España eso lo conocemos mejor. O hay una ciudad norteamericana que se llama Galveston en su honor. Bueno, pues es que lo digo todo esto porque Ulloa, aparte de descubrir el platino, es una persona que fue gobernador de la tercera parte de los Estados Unidos. Fue gobernador de Luisiana. Entonces todo esto hace Antonio de Ulloa. Entonces esto para mí es STEM. Los jóvenes pueden trabajar con un sello que ha salido de él, pensar que es el platino, indagar sobre mapas y textos antiguos, hoy encima que está todo digitalizado. Y en este libro concretamente, en la página 606, Antonio de Ulloa describe por qué la platina es un metal nuevo. Por supuesto, en su época no podía hablar de elemento químico, no existía esta noción, ¿no? Pero es que Antonio de Ulloa, por cierto, lo descubre con 19 años, en una expedición apasionante, que yo cuando hablo con niños digo, mirad, Antonio de Ulloa era un estudiante como vosotros. Estaba estudiando en Cádiz para ser guardia marina. Y por un azar de la vida iba a ir a una expedición con 3 matemáticos franceses de primer nivel, Jorge Juan y otra persona. Esa persona llega tarde. Y Antonio de Ulloa se embarca con su amigo Jorge Juan tenía 21 años y Antonio de Ulloa 19, en una expedición de primer nivel, organizada por la Academia de Francia y que quería decir lo siguiente. Según Newton, la Tierra estaba achatada por los polos. Y según las teorías de los franceses, sobre todo de Cassini, las medidas de Cassini y de Descartes, la Tierra tenía que estar como apepinada. Y era un problema que se llamaba del problema de la sandía o el melón. Entonces dijeron los franceses, pues vamos a medir un arco de meridiano cerca de Laponia, hacer una expedición que hace el trabajo en unos pocos meses. Van los franceses acompañados de un científico sueco que todos conocéis, Celsius. Hacen sus mediciones y luego tienen que ir a la zona de Ecuador. ¿Por qué Ecuador? Pues porque si veis en el mapa, solo podía ser o en África, que era muy complicado, no había montañas en esta zona, muy despoblado, etc. Van a Ecuador, por eso tienen que pedir permiso al rey español y la expedición dura nada menos que 9 años. Entonces se pasan 9 años midiendo una tarea apasionante que es un tema que me encanta decírselo a los profesores de matemáticas porque es una aplicación fundamental de trigonometría. Lo que ellos hacían era poner en toda la cordillera de los Andes durante 300 kilómetros unas señales arriba de la montaña, pues con maderas, con telas blancas que se pudieran ver desde abajo. Cuando ya bajaban habían pasado de nieves perpetuas a un clima muy tropical y cuando bajaban los indígenas de un poblado les habían quitado todo para hacer lumbre. Tenían que volver a subir. Entre medias los franceses se enfadaban y cada uno iba por su lado. Jorge Juan y Antonio de Ulloa demostrando un poco la manera de ser española y una amistad de por vida. Y lo pongo en esta ilustración porque ellos les llamaban, por esta postura, la gente de allí, ni los indígenas ni los criollos, nadie sabía qué hacían. Pensaban que les estaban engañando, que por unas mediciones... Bueno, pues por eso le llamaban los caballeros del punto fijo. Les veían horas y horas midiendo ángulos. Entonces midieron una longitud y venga ángulos. Entonces es un problema de matemáticas muy bonito. Por eso yo creo que es un ejemplo STEM interesante. Por cierto, Antonio de Ulloa fue también el ingeniero jefe del Canal de Castilla. Bueno, es una persona tan interesante que, por cierto, tenemos el nombre del platino porque a la vuelta del viaje a América 9 años después le apresaron los piratas ingleses. Le llevaron a Inglaterra y, por cierto, le apresan en Terranova. Y allí era tan emprendedor que hasta le dio tiempo para hacer un tratado, que conocemos perfectamente, de la pesca y la conservación del bacalao. Pero cuando le llevan a Inglaterra, le dicen que es tan listo, que es tan inteligente, que se venga a España. Y él dice, no, porque yo hasta que quede aquí un herido de mi barco, yo me quedo. Es decir, era un gran patriota. Y él se quedó 2 años en Inglaterra, y allí habla con el presidente de la Royal Society. Entonces, cuando 10 años después hay otro químico que dice que ha descubierto un metal, el presidente de la Royal Society le dice, no,
De esto ya habló el gran científico español Antonio de Ulloa y tiene un libro publicado, etc. Es decir, una vida apasionante. Bueno, para que no sean trabajos míos, pues pongo aquí, por ejemplo, un caso de hace 2 semanas de una profesora de Málaga, Marisa Prolongo, que ha hecho un trabajo STEM en conjunto con su profesor de tecnología de su centro. Entonces unen la tabla periódica con la programación por Arduino, la impresora 3D, y entonces hacen temas que pueden ser interdisciplinares. O por ejemplo, un trabajo fin de máster que se ha leído hace 2 semanas también en mi universidad, pues una profesora recién formada, Laura Tajuelo, pues ha hecho, aplicando temas de tecnología, etcétera, cuestiones pues del ámbito STEM. Por ejemplo, ha hecho moléculas de agua tridimensionales con la impresora 3D que hay en el instituto. Es decir, hay cantidad de posibilidades de hacer cosas de estas. ¿Y dónde podemos encontrar recursos? Pues por supuesto, para mí, de los más importantes siguen siendo las revistas. Aquí destaco algunas como Anales de Química, o la Revista Española de Física, la Enseñanza de las Ciencias. Hay muchas revistas, casi todas accesibles, gratuitas. Una dirección que a mí me gusta mucho, que muestra el empeño inglés por la divulgación, es el de una sociedad que tiene ya, pues, cerca de 700 años, 600 y pico años de existencia. Y es un gremio que se llama los saladores, que eran tan importantes en Londres porque gracias a la sal se conservaban los alimentos. Entonces es un gremio que en 1918 se cambió para el Instituto Salters y hace una función fundamental para recibir a los jóvenes químicos y titulados científicos e ingenieros que venían de la Primera Guerra Mundial. Dedican mucho esfuerzo a financiarles el ingreso en las empresas tecnológicas, ya hablamos de hace 100 años, y para promocionar la ciencia. Entonces hasta ha habido un sistema educativo muy novedoso que en España pues ha habido gente que lo tradujo, la química y la física Salters en los años 80, y es todo un proceso educativo que tiene que ver con un sitio que yo recomiendo visitar porque te ofrecen muchas herramientas para practicar en el aula. Por supuesto, las jornadas que tenemos hoy, el gusto pues de participar aquí en esta actividad, ¿no? Ya van 5, pero es que, como antes ha comentado, como los libros están en abierto, yo cada vez que doy un curso y pongo esto, digo, pues el que quiera que pinche ahí, y si eres de biología, de geología, vas a encontrar una fuente importante de recursos. European Schoolnet, os recomiendo también que pinchéis ahí, ofrecen cursos gratuitos en MOOC de todo tipo. Science in School, otra revista que es trimestral, que lleva 10 años, entonces cualquier profesor puede pedirla gratuita en papel o por supuesto online. Y tienes cientos de artículos sobre cualquier rama de la ciencia. El INTEF en España, una iniciativa nueva que ha hecho la COSCE, que es Aciertas, y por supuesto el certamen científico Ciencia en Acción, una feria científica que este año cumple ya 20 años, donde tienen la idea desde el principio de que todas las actividades luego se recogen en la página web. Entonces tienen un repositorio de interesantes prácticas que hacen profesores de toda España. Y el equivalente es Science on Stage, que es el festival científico europeo, que aunque se celebra cada 2 años, también tiene un repositorio donde se indica todo esto. Más detenidamente, por ejemplo, decir que Scientix, como antes ha dicho Marisa, pues soy uno de los 80 embajadores que hay en España de este proyecto europeo que quiere promocionar la ciencia y el STEM. Entonces cualquiera que tenga interés se involucra ahí, y hay miles de herramientas que han desarrollado profesores de toda Europa, todas en inglés, pero con que un profesor lo pida, se traduce al español. Si lo piden 3 más rápido, si no van poniéndose de acuerdo, pero es una herramienta muy interesante. Yo la recomiendo que visitéis el que tenga interés, también en moverse, porque organizan cursos gratis que te pueden llevar a Bruselas y vas allí, te pagan todo, el hotel, el viaje, y tienes 2 o 3 días conviviendo con profesores de toda Europa. Esta dirección, como curiosidad de la variedad de cosas que puede haber, esta dirección ofrece a profesores una mochila con unos equipamientos gratis para que evalúes hasta 25 características del agua de tu población. Turbidez, especies vegetales, insectos, pH, cantidad de cloruro, todo eso en un pack de pruebas. Entonces, claro, a lo mejor las concentraciones de nitritos pues te dan un vaso, unas varitas pues indicadoras, etcétera, ¿no? Y lo único que te piden es que luego mandes los datos de todas tus experiencias con tus alumnos con un geolocalizador, dices tus coordenadas y ellos pues lo ponen. Entonces, como veis, es STEM,
ciencia de todo tipo, desde biología, geología, física, química y la tecnología para enviarlo todo, ¿no? Por ejemplo, esta dirección de Inglaterra a mí me gusta mucho también para promover el STEM, que ofrecen unas herramientas muy interesantes, muy cuidadas, por ejemplo, de vídeos breves. Este es uno muy curioso de una persona que se pone en un columpio de este tipo y se va midiendo pues el ciclo. Esto, claro, es de varios tipos, pero te enseña mucho pues a hacer representaciones, etcétera. Y aquí pues otra experiencia más, en este caso es de Fernando de Prada, que está aquí presente, y su amigo José Antonio Martínez Pons, que han desarrollado también durante varias décadas pues muchísimas herramientas STEM. Entonces a mí una que me gusta especialmente es esta, que es aprender física y tecnología con el parque de atracciones, ¿no? Entonces hacen medidas los alumnos. Entonces una cosa de esto es, no vamos al parque de atracciones solo a divertirnos, vamos a ver que ahí hay STEM y vamos a hacer cálculos y vais a determinar una serie de propiedades, etcétera. Bueno, pues pido disculpas porque yo siempre que hablo voy muy rápido porque quiero decir muchas cosas, es un error que no puedo evitar, pero ya hemos terminado y lo único, pues como indico aquí, aprovecho que es el Año Internacional de la Tabla Periódica para desearos a todos un feliz año. Es una oportunidad muy interesante para programar tanto la química como todo el ámbito STEM y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Gabriel. Yo he tenido que salir, pero desde luego el ratito que he estado me ha parecido muy interesante. O sea que muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Y seguiremos. O sea, ya recibiréis noticias nuestras a partir de septiembre. Montaremos lo siguiente. Bueno, en abril nos veremos y diremos, nos hemos visto en algún sitio, ¿no? Pues ya nos recordamos que ha sido aquí a los que no nos conociéramos. Muy bien, pues muchas gracias por todo. Muchas gracias.